buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para este capítulo de Conversando la Noche. Hoy con una experta en salud mental, terapia ocupacional, también la siempre compleja tarea de rehabilitación después de tratamientos que están vinculados a la salud mental, temas de los cuales muchas veces no se habla en Paraguay. Ella es una especialista del tema, es la licenciada Eva Horst Infran. Vamos a presentar una breve biografía de ella y luego comenzamos a conversar la noche con nuestra invitada. Licenciada Eva Horst Infran nació el 15 de mayo de 1961 en Alemania, estudió la carrera de terapia ocupacional en Berlín y se recibió en 1985 con ganas de especializarse en el área de salud mental. Decidió prestar servicio en un país sudamericano e inició su estadía en Paraguay en septiembre de 1985 a través del Servicio Voluntario Menonita. Su tarea era fortalecer el trabajo rehabilitador con las personas internadas en el hospital psiquiátrico. En el área laboral siguió trabajando en lo que hoy se entiende como Centro de Rehabilitación Psicosocial, con la intención de crear un modelo de intervención ambulatorio para evitar las crisis y o acompañar a las personas con trastornos mentales después de una crisis que frecuentemente lleva a una internación en el hospital psiquiátrico. Desde el año 2014 hasta el 2024 estuvo como docente en la carrera de terapia ocupacional de la Universidad del Centro Médico Bautista. Está casada y tiene hijos. Bueno, licenciada Eva, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Gracias por la invitación, Mario. Qué bueno que hayas podido venir. Me decía, yo no soy ni muy famosa ni una figura mediática. Tu trabajo siempre ha sido más, digamos, en el ámbito de la salud mental desde que viniste. Primero hay que decir que naciste en Alemania. Nací en Alemania, viví los primeros años en un pequeño pueblo en Baviera. Sí. Para estudiar mi profesión me mudé a la gran ciudad Berlín y apenas me recibí, decidí hacer un servicio, busqué un país latinoamericano y cayó sobre Paraguay con la idea de servir 2 años y después regresar a mi país y hacer mi vida allá. Claro, la típica pasantía, digamos. Sí. ¿Y viniste al hospital neuropsiquiátrico? Vine a través del Servicio Voluntario Menonita, que desde hace 70 años están teniendo un proyecto de ayuda a personas con trastornos mentales severos. Sí. Como a mí me interesaba el tema de salud mental, me enganché ahí y vine en 85, todavía época de la dictadura, y fue desafiante, digamos. ¿Sí? ¿Viste ese proceso justo cuando estaba terminando la dictadura? Y también viste la llegada a la democracia, que fue toda una revelación. Jovencita, sin conocer el país, me imagino. No había venido antes, no. No, ¿verdad? Llegué con 24 años. Sí. Y dijiste, ¿dónde me metieron? Vos sabés que no me fue muy difícil adaptarme. ¿No? Yo creo que fue el clima, a mí me gusta. ¿Te gusta el calor? A mí no me gusta mucho el invierno alemán. Ajá, que es muy durísimo. Muy largo. Sí. No tanto que la temperatura sea baja, sino de octubre a abril. Y es mucho. Y yo prefiero los lugares cálidos. Ahí ya comenzaste bien. ¿Y entraste como qué? ¿Qué lugar te dieron en el neuropsiquiátrico? Nunca fui funcionaria, siempre fue dentro de la ONG, ¿verdad? Pero había cierta apertura en cierto tiempo, se nos cedió el espacio, se hizo una cooperación medio informal. Ajá. En esa época, digamos, el enfoque era más bien asistencialista todavía. Todos hemos pasado por la transformación que hoy día ya el asistencialismo no es lo que se busca, sino más bien el derecho de la persona a recuperarse, a convivir con el resto de las personas. Pero el problema grande, aparte del abandono de diferentes maneras, es el ocio. La gente está ahí y no tiene nada que hacer el largo día.
Y eso a mí y a vos también Claro, va a afectar muy a mal cualquiera. si eso es muy largo. Entonces tratábamos de ofrecer actividades muy diversas, de autocuidado, de ducha, de peluquería, de arreglarse, hasta preparar comidas sencillas, cantar juntos, hacer manualidades juntos. Eso fue en la muy primera época. Ya. Después, analizando la situación y trabajando en equipo con psicólogos y trabajadores sociales, nos dimos cuenta que acá el problema real es también no solamente la estadía en el hospital psiquiátrico, sino cuando la gente se va de alta. Ajá. No está tan bien como para Reinsertarse. enseguida en el trabajo, en el estudio, tomando responsabilidad en la familia. Se necesita algún tiempo de transición y eso es lo que no hay. Y eso es lo que hasta hoy no hay. Hasta hoy. Por Yo eso, no veo dónde. No se ve. Estoy nomás pensando que, claro, no es que uno va, se trata, se cura y ya terminó el problema. Hay que hacer un acompañamiento siempre. Sobre todo cuando son los trastornos más severos. Los más y severos. en el hospital psiquiátrico se va justo dentro de todas las gamas que pueda haber, porque problemas de salud mental transitoriamente tenemos todos a lo largo de la vida. Claro. Y nos recuperamos como nos Sí. recuperamos de una enfermedad física también. También. Pero los casos muy severos no es tan fácil. Hay síntomas y después justo el largo tiempo de ocio que hacen que uno no encaja más en la sociedad. Uno pierde funcionalidad. Y realmente hay que decir, los medicamentos no ayudan para recuperar eso. Los medicamentos psiquiátricos pueden ayudar a calmar a una persona, que duerma mejor de noche por el sedante que toma, a disminuir síntomas como alucinaciones, pero no te mejora automáticamente la funcionalidad de que vos te levantes, que te bañes, Claro. que te prepares tu desayuno, que salga de la casa, convivas con los demás. Ese hay que entrenar. Ese hay que hacer en el día a día, hay que recuperar los hábitos saludables. Sí. Y a eso se invoca la terapia ocupacional en el área de salud mental. Recuperar el convivir con los demás, encontrar tu rol social, como a veces faltan las ganas de hacerlo. Por ejemplo, una persona con depresión, la persona con depresión no tiene ganas de hacer nada. Entonces hay que trabajar con la persona a llegar a un hábito, aunque no esté las ganas, porque Exacto. todos tenemos que hacer cosas. Claro. Porque son necesarias, aunque no tengamos ganas. Sí. Y por lo general logramos eso. Persona con un trastorno transitorio o más severo necesita a veces ayuda en construir hábitos más saludables para poder funcionar. Qué interesante, licenciada, porque lo que veo es que ustedes no se encargan del diagnóstico. Ustedes ya No. reciben la situación. El diagnóstico se hace antes, se deriva al lugar. Tampoco hacemos psicoterapia. Tampoco hacen psicoterapia. Ahora sí terapia grupal, que Grupal. hacemos cosas en grupo. Pero por eso es muy interesante trabajar en equipo con un psicólogo Claro. que se encarga más de esa parte de cómo manejamos las emociones, los pensamientos. El terapeuta ocupacional se enfoca a lo muy real y entrena y saca afuera y acompaña, facilita. Si por ejemplo una persona no puede hacer de ninguna manera una tarea importante de una manera, bueno, apela a nuestra creatividad para transformar el ambiente o dividirlo en pasos más pequeños, más sencillos, Sí. Usar pictogramas, por ejemplo, imágenes que te muestran qué tienen que hacer primero, qué después segundo, para que la persona de todos modos logre lo máximo en independencia. A ver, pero siempre se enfoca como un grupo o es individual el tratamiento. Se trabaja también individualmente. Ya. Ahora, yo personalmente pienso que el grupo de por sí nomás ya es un factor terapéutico interesante y Ya. yo siempre prefiero trabajar en grupo. Claro, sentarse entre Sí. pares, digamos, y trabajar con... Pero hay un enfoque personal y otro que amplía el Claro, grupo. conozco colegas que trabajan, por ejemplo, el tema de salud mental en Sí. casa, Ajá. a domicilio, uno a uno. Yo nunca trabajé así y ¿No? prefiero grupos. Ahora, no sé si sabrá, licenciada, que antes decíamos manicomio, Sí. un término muy duro. Hasta hoy se Hasta suele hoy mucha decir. gente dice el manicomio. Bueno, después vino el tema de depositarle ahí a la gente y olvidarse. Hoy ya se habla de que en realidad tiene que estar lo menos posible ahí.
que tendría que tratar de reinsertarse y ser acompañado, ¿o estoy equivocado? Vos sabés lo de depositar a la gente y no que los familiares no los retiran más. Parcialmente puede ser porque la gente no tiene ganas de hacerse cargo. Claro. Pero hay también una gran porción que la gente sabe, en el interior no hay un seguimiento. No. Hace muy poco, hace tal vez 10 años atrás, ni se consiguen los medicamentos psiquiátricos. Son medicamentos controlados. En la farmacia, en el interior, no tenían el sistema de entregarte un medicamento controlado. Claro. Entonces, el familiar sabía, no había consulta psiquiátrica. Ahora se está tratando de descentralizar, aunque no abastece. Pero ese abandono también se dio porque la gente pensaba, allá está mejor, nosotros acá no hay para él. Claro. Pero es cierto que también se abandona gente de la Gran Asunción, donde sí es más accesible. Es que es desgastante. Quiero redondear este primer bloque con la definición de, vos decís, las enfermedades más severas. Esquizofrenia puede ser una. Es una severa. Otras que recuerdas así rápidamente. La depresión mayor. Ajá, la depresión mayor. El trastorno bipolar puede ser muy leve y muy bien controlado si la persona consume su medicación como tiene que ser, pero cuando no se medica puede ser bastante fatal. Muy difícil la convivencia en algunos casos. Y los brotes psicóticos, sobre todo dependiendo de sustancias que se consumen también. Bueno, el tema de consumo de esas sustancias, algunas veces son inofensivos. Ahora el consumo del crack realmente crea lesiones cerebrales, para llamarlo de alguna manera, que realmente afecta a la persona de tal modo de que altera su percepción. Pueden ser alucinaciones, puede haber cambios de conducta, puede haber conductas muy difíciles de tolerar por otros. Y lastimosamente ahí ya tenemos daño orgánico que es muy difícil de abordar terapéuticamente. Claro, entiendo. Bueno, y después tenemos también toda otra gama de gente que ha sufrido accidentes cardiovasculares o derrames o infartos, isquemias que quedaron, o accidentes de automóvil. Sí, de ese tipo de personas se encargan los colegas especialistas en neurorehabilitación. Ajá. Yo no me animaría a hacer hoy día eso, lo había estudiado en algún momento, pero hay tanta novedad y es una de las ramas más grandes en la terapia ocupacional, toda la neurorehabilitación con su colaboración con fisioterapeutas, con neuropsicólogos, ejercicios cognitivos y de nuevo la adaptación del hogar, con barandas, adaptar el baño, la ducha, la cocina, para que la persona que quede con secuelas físicas también pueda desarrollar su tarea, lo que quiera hacer en su casa. A la vuelta te voy a preguntar, ¿qué debe hacer una familia cuando se manifiestan los síntomas? ¿Cómo está una familia que ya no puede tratarlo ahí nomás y que es algo más serio? A la vuelta, porque es importante que en la familia hablemos de esto y sobre todo busquemos soluciones para nuestros seres queridos. No es una situación fácil, pero tenemos que movernos para confrontar ese tipo de situaciones y sobre todo para actuar a tiempo. A la vuelta hablamos un poco de esto con la licenciada Eva Horsch. Aprovechamos mucho su experiencia de largos años como especialista en terapia ocupacional, pero también en ese término tan difícil de redefinir que es la rehabilitación. ¿Cuándo se rehabilita una persona con salud mental? ¿Se rehabilita del todo, parcialmente? ¿Hay que acompañar de por vida? A la vuelta le preguntamos todo esto a nuestra invitada. Volvemos con la licenciada Eva Horsch y le preguntaba justamente en la pausa, ella viene de una iglesia menonita, pero allá en Alemania no es que son como una sociedad aparte. No es un grupo étnico aparte, no, de ninguna manera. Como acá que más o menos igual muy integrados y con mucha experiencia ellos acá en Paraguay en este tema de abordar la salud mental. Ellos tienen experiencia en el Chaco, en Filadelfia, en varios lugares. Es una preocupación de ellos y creo que también se debe a un mentor que ellos tenían. Conocí gente en el ámbito de salud mental, un psiquiatra de Canadá que venía cada rato también acá a aconsejarle a ellos. Y también que, por ejemplo, dio ideas y dirigió en parte el desarrollo del trabajo nuestro que estábamos haciendo
dentro del contexto del hospital psiquiátrico, y después lo que te iba a comentar de un programa de seguimiento más bien, que hoy día no trabajamos más dentro del hospital, hace muchísimo no se trabaja más directamente dentro del hospital psiquiátrico, sino en un predio que se cedió hace años, que pertenece al Ministerio de Salud, pero donde nos comprometemos a trabajar y recibir personas que se han ido de alta y vienen de sus casas para hacer un seguimiento. Justo para evitar de que se queden como en una mini internación en su propia casa, donde no salen en ningún lado, duerman hasta las 10 de la mañana, después duermen de 2 a 6 de la tarde la siesta, después tienen problemas de insomnio o porque no es un insomnio real, ¿verdad? Es un trastorno de su descanso y estar despierto, pero ese suele ser la realidad para muchas familias. ¿Cuántas veces por semana pueden venir al lugar o vienen toda la semana? Trabajamos de lunes a viernes, pero actividades grupales tenemos 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Los otros días nos reservamos justo para trabajar también lo individual o hacer entrevistas de admisión. ¿Puente se llama el lugar? El lugar se llama El Puente. El Puente. Pensando en que queremos servir de transición de ese lugar donde estoy, cuando estoy mal y no me animo a hacer nada, a volver a ser un ciudadano realizando lo que quiere realizar en la vida. Yo les puedo encontrar en las redes sociales, están en Facebook, en algún lugar. Sí, hay página en web. Instagram tenemos algunas pequeñas publicaciones. Se llama Centro de Rehabilitación El Puente. Centro de Rehabilitación El Puente. Para la gente que está viendo, porque también me quedé pensando en que en la familia a veces cuesta aceptar primero la situación. Sí. ¿Verdad? Es difícil. ¿Qué se recomienda cuando aparece algún síntoma raro, algún comportamiento, un cambio de conducta? Una consulta rápida. Yo creo que lo que tiene que preocupar en una familia, sobre todo cuando se trata de adolescentes, y ahí es difícil de detectar porque hay nomás los cambios conductuales, pero cuando la persona no duerme bien la noche, se vuelve muy notoriamente irritable por cosas insignificantes, cuando no cuida su aseo personal, cuando no se da cuenta que, por ejemplo, se derramó comida en su remera, porque da la impresión que está en otro tema, está a veces hablando solo. Entonces, sí o sí hay que buscar una consulta psicológica primero, tal vez, y el psicólogo va a derivar si hace falta un psiquiatra, porque el psiquiatra, digamos, es el autorizado para administrar la medicación, pero sin embargo el psicólogo puede a veces detectar mejor qué confusión o qué crisis hay dentro de esa persona y puede orientar mejor. Pueden haber también causas orgánicas. Lógicamente, cuando los profesionales hacen los diagnósticos, tienen que descartar todo lo orgánico para llegar a un diagnóstico psiquiátrico. Claro. Entiendo. Bien, volviendo al puente, entonces, eso ya está, digamos, al servicio de la gente. ¿Tiene algún costo? La verdad que pedimos un costo simbólico. Pero que es ínfimo, que es un 50.000 al mes. Claro, sí es. Porque hemos aprendido que cuando no se pide nada, la gente tampoco valora. Entonces, dice, hoy no tengo ganas, no me voy. Con tal es lo gratis, ¿verdad? Entonces, sí pedimos este aporte simbólico, pero no es que se paga correspondientemente. La ONG nos paga a nosotros los profesionales y sostiene las necesidades del lugar a través de donaciones de las iglesias menonitas. Entiendo, como pasa en los grupos de rehabilitación de drogas también, que se pone una séptima tradición que es a voluntad inclusive, pero es un gesto de que hoy sí yo me... es curioso porque un centro de rehabilitación privado hoy en Paraguay puede estar por los 14 millones de guaraníes al mes. Al mes. Sí. Contra 50.000 acá. Estoy nomás haciendo la comparación. Bien, el tema nomás es que la familia a veces también necesita algún tipo de acompañamiento. En el puente, por ejemplo, para la admisión nuestra, el usuario tiene que traer una hoja rellenada por el médico o por el psicólogo, que sería la hoja de derivación que nos da a nosotros el diagnóstico, la medicación, recomendaciones, y una carta de compromiso. Y ahí figura, o las personas que firman son un familiar
y el usuario y comprometen en esa carta de compromiso de que van a venir a las reuniones cuando se pide. Hacemos también psicoeducación a la familia las veces que sea necesario. Para saber cómo Hacemos manejarse. reuniones multifamiliares cada 2 meses donde reunimos a todos nuestros familiares y amigos, el que quiera venir. Son abiertas esas reuniones, donde hablamos lo más abiertamente posible cómo estamos llevando las cosas en las familias. Y las familias mutuamente a veces se dan consejos o dicen, a mí me resultó hacerlo de tal manera, ¿verdad? Y sobre todo las familias sienten que no son los únicos, que hay otros que tienen problemas parecidos y a veces peores. Ahí se produce aquello de que al haber similitudes en los casos y en experiencias, hay como una empatía, es más fácil reconocerse en el que está pasando lo mismo que uno, ¿no? Claro, es cierto consuelo, es a veces ayuda práctica. Tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, también, donde a veces alguien pone una foto con un usuario ayudando en la casa, lo que antes tal vez no hacía. Entonces todo en el grupo le dicen, fuerza fulano, aplauso, lograste. Y digamos, es así un apoyo emocional también de repente, ¿verdad? Y publicamos los eventos que vamos a tener. Le mostramos a las familias lo que hacemos en la actividad grupal a través de fotos o de filmaciones, pero es algo íntimo, no es que se va a publicar en otro lado, ¿verdad? Pero para ese grupo hay cierta cohesión que ayuda. ¿Se puede medir el progreso, la evolución de un paciente desde el momento en que no tiene ningún tipo de acompañamiento hasta que tiene? Ustedes dicen, bueno, este está mejorando, este ya aprendió a hacer solo tales cosas, ya duerme ordenadamente a las 10 de la noche. Y nosotros trabajamos con ciertas evaluaciones más bien tal vez conductuales, donde por ejemplo, junto con el familiar y con él mismo ponemos qué tal realiza su aseo personal, solo y bien, o solo cuando se le avisa y se le insta, o no hace luego. Entonces, según eso le damos puntaje. O por ejemplo, se traslada solo en colectivo o solo si alguien le acompaña o hay que llevar en auto o no quiere luego salir. Entonces nuestros objetivos son las cosas que cualquier persona adulta debe poder hacer, deberíamos lograr. Y entonces según cuánto de eso se logra, se le da un puntaje y podemos ver de que el puntaje que la persona que tal vez ya asiste 2 o 3 meses va aumentando. Hay cierta pasión, por ejemplo, tenemos una chica que tiene aparte una epilepsia. Entonces la familia no quiere que viaje solo en colectivo porque puede ser peligroso. Entonces en este caso el objetivo no es su independencia. Pero es una excepción, ¿verdad? Donde ya se complica más con otros temas. Pero por lo general evaluamos de eso y hablamos con la familia y con el usuario. Mira, este mes o cada 2 meses solemos hacer, lograste este puntaje, acá hubo avance, acá estamos estancados. ¿Por qué será? Porque hay que ver también, ¿verdad? A veces el usuario, por ejemplo, tenemos un grupo de cocina. Claro. Donde todos juntos cocinamos, después almorzamos y practicamos el pelar las papas y picar la zanahoria, la cebolla, qué sé yo. Y nuestra idea es que la familia también le deje cocinar al menos una vez a la semana un menú. Y a veces los usuarios quieren, pero es el familiar que no le da la oportunidad. Claro. No, vos sos muy lento, yo hago rápido. Claro. Típica la mamá, ¿verdad? Lo mismo el lavado de ropa. Algunos harían. Pueden aprender dónde apretar el botón de lavarropa que la mayoría hoy día ya tiene, ¿verdad? Claro. No, me va a descomponer la máquina, ¿verdad? Entonces es la mamá lo que no le da oportunidad. Entonces tenemos que hacer ahí un trabajo. Es el que no quiere, es que está tan mal que no puede, es que la familia que no le da oportunidad. Entonces, según esto, hay que trabajar. Qué interesante esto, porque también tenemos una tendencia a la sobreprotección muchas veces, ¿no? No es por maldad, es que en momentos de crisis tal vez realmente el usuario no pudo, pero no se reconoce a veces que después de la recuperación de la crisis se debería volver a un nivel de cuidado más normal, ¿verdad? Claro, tengo que hacer la pausa. A la vuelta quiero también entender cómo se trata con la persona, si se enteran ellos de su situación, si se les va informando
si logran hacerse entender en el sentido de que, bueno, tenemos este problema, vamos a trabajar la aceptación o la negación. A la vuelta, le sigo preguntando muchas cosas que usted a lo mejor quiere preguntar también ahí en su casa, señor, señora. Eva Horst Infran está con nosotros, estamos aprovechando su expertise en esta materia de salud mental, siempre tan importante para nuestra convivencia social. Ya volvemos. Eva Horst está con nosotros. No te pregunté, ¿estás casada con un paraguayo? Estoy casada con un paraguayo. Ok. ¿Él también es psicólogo, psiquiatra? Él es psicólogo clínico, trabaja con el Ministerio de Salud y la salud mental es nuestra pasión que tenemos en forma conjunta de alguna manera. Qué increíble, ¿no? Y tú tenés 4 hijos. ¿Tienen 4 hijos? 4 hijos ya, todos por encima de la mayoría de edad. Entre 28 y 35 años. Está bien. ¿Alguno siguió el camino de papá y mamá? El hijo mayor es psicólogo. Ajá, ok. Y trabaja en consultoría para personas con discapacidad. Parece que está vinculado también. Le contagiamos un poco la temática. Está bien. Bien, volviendo a lo que dejábamos antes, dijiste algo muy importante al comienzo. Ahora la visión es un paciente que tiene derechos, es sujeto de derechos fundamentales. Por eso que cambió toda esta historia de encerrarle, atarle, desencadenarle, como se hacía antes, ¿no? Es un ser humano. Y en esa temática también entra de informarle, decirle, este es tu diagnóstico, sobre esto vamos a trabajar. ¿Cuál es tu visión al respecto? El tema de la clasificación de los trastornos mentales es un tema filosófico un poco difícil. Claro. Es útil para la cuestión estadística, para la planificación, para entender qué prevalencia tienen ciertos trastornos, pero es doloroso cuando se utiliza como para etiquetar a las personas. Claro. Entonces hay personas que están a favor y en contra. Yo pienso que depende cómo se utiliza. Nosotros en el centro sí hablamos con los usuarios sobre cuál es su diagnóstico. En el grupo tenemos actualmente creo que 7 personas con esquizofrenia y 1 solo de trastorno bipolar. Entonces a veces cuando se da una conversación, de repente él dice, pero yo no tengo eso. Nosotros decimos, fulano, no vas a tener luego porque tu diagnóstico es diferente. Pero las personas con esquizofrenia posiblemente pueden tener tal y tal síntoma. Sí. Y entonces nosotros, sí, a mí me pasa esto. Y hablamos muy abiertamente sobre lo que pasa. Y tratamos, aparte de la medicación, tratamos de enseñarles de cómo se puede batallar cuando la percepción nos quiere engañar, digamos. O si la persona con esquizofrenia percibe algo que pasa solo dentro de su cabeza y no pasa en el mundo real, para que los otros puedan también compartir lo mismo. Entiendo. Porque deriva en serios problemas de convivencia. ¿Y se les confronta con la verdad cuando decís, no, eso no está pasando? Le tratamos de explicar de que es como un, digamos, bueno, ahora voy a pecar de simplificar las cosas, ¿verdad? De que un cableado mal, de que a lo mejor está mandando mala información. El cerebro produce un pensamiento o una frase y en vez de oír una voz por el oído exterior y que después llega al centro de escuchar, se produce dentro de la cabeza, se conecta, por eso es tan real para ellos. Claro. Escucha una voz y es tan real porque se produce pues también en el centro del oír. Solo que la manera como se produce no es de la manera manual, normal. Auditiva, normal. Y entonces... Pero ellos dicen escucho voces. Claro, la mayoría. Algunos también sienten cosas o huelen o ven, que es menos frecuente, es más frecuente en las intoxicaciones. Lo que tratamos de hacer es enseñarles a verificar, buscar una persona de confianza y si escuchan voces, decía la otra persona, vos también escuchas eso, como para dudar. Claro. Y poder verificar, pero es muy difícil para ellos. O ellos mismos decir, no veo acá a nadie. O alguien escucha, por ejemplo, la voz de su hermana, pero sabe que la hermana está en España. De razonar, decir, no puede ser que ahora yo escuche la voz de mi hermana en España si no uso el teléfono. Y
Por lo general, los contenidos son muy desagradables. Son insultos, son proposiciones indecentes, son amenazas. Entonces, es muy importante que ellos puedan decirse a sí mismos, no voy a hacer caso a esa voz, porque sé que no es real. Pero es difícil, es un proceso de años a veces, claro, hasta que pueden un poco distanciarse de esa experiencia y vivir mejor. Y un gran aliado es la distracción y de ahí la importancia de la actividad. La actividad, claro. Eso sí logran más fácilmente. Una usuaria, por ejemplo, dice, cuando tanto escucho las voces, ya sé ahora, agarro la escoba y barro o pongo a mi ropa a lavar y ordeno mi ropero y paso mejor el rato. Ahora, claro, sin hacer nada es mucho más intenso posiblemente. Lo peor es cuando uno está haciendo nada. ¿Y los brotes de violencia se ven venir o pueden aparecer en cualquier momento? Mira, yo personalmente creo que la persona con esquizofrenia de por sí no es una persona violenta. Ajá. No más que cualquier otra persona. Okay. Ahora sí, si es una persona no tratada y la voz le da órdenes, si es ese tipo de voz que da órdenes y hay cierta como una urgencia de obedecer a esa voz, o si por la paranoia yo hablo contigo y vos hablas conmigo amablemente, pero yo percibo que vos me querés hacer daño y de repente te levantás y alzas el brazo tal vez para hacer así y yo interpreto, me va a pegar. Puede ser que yo reaccione en autodefensa, según mi mente. Se interpreta como violencia. Yo creo que la auténtica violencia viene de parte de otros enfermos mentales, que son personas con trastorno de personalidad antisocial. Claro. Pero lastimosamente, en el periodismo, en las películas, bueno, un estereotipo. Halloween y todas las películas de las locuras, ¿verdad? Aumentan más el prejuicio hacia las personas. Si uno tiene un buen vínculo con el usuario, yo creo que ningún usuario mío me va a pegar a mí. De ninguna manera, estoy convencidísima. Sí, se genera ese buen vínculo. Sí, se genera ese vínculo. Y por último, en esta serie de preguntas, de acuerdo a tu experiencia de tantos años, ¿esas alucinaciones son siempre auditivas o también pueden ser visuales? Yo puedo ver cosas que no están. Pueden ser también visuales, pero justo en la esquizofrenia es menos frecuente. Por ejemplo, en el alcoholismo, en las intoxicaciones o también en algunos trastornos orgánicos. Ahora hay muchos consumos de hongos, ahí todas sí, esas eso cosas. afecta toda la percepción también, inclusive y uno puede ver cosas que no son ciertas. Ahí suelen ser más bien como ilusiones, modificaciones de lo que está real. Mientras la alucinación es percibir algo que absolutamente no está ahí. Se dobla esta cámara, vuelan los aparatos. Se vuelven más vivos los colores. Sí, entiendo. Finalmente también ahí, para estas personas, si no hay un seguimiento de la parte farmacológica, digamos, el autodiagnóstico y el consumo irresponsable de cualquier cosa puede ser empeorar, puede tirar nafta al incendio. Digo porque nos automedicamos mucho los paraguayos y creemos que con un ansiolítico ya va a pasar el brote psicótico. A veces no es así, ¿no? No, el brote psicótico luego no se ve afectado positivamente por un ansiolítico. Ahí se necesitan los neurolépticos, que son otro tipo de medicamento. Los ansiolíticos son, dentro de toda la gama psiquiátrica, los peores. Porque son adictivos. Por su construcción química, muy pronto se desarrolla una dependencia física y no se debería tomar más que un mes. En todo caso, después cambiar el producto. Pero los mismos médicos no respetan eso, ¿verdad? Sí. La ansiedad es un problema que acompaña casi todos los trastornos mentales en algún momento. Siempre. Todos tenemos nuestro tema de ansiedad. Por eso también en el puente hacemos ejercicios de atención plena. Mindfulness en inglés. Hay personas que creen que personas con esquizofrenia no son aptos para participar en eso. Yo creo que si se adaptan los ejercicios, sí, lo solemos hacer, porque hay que aprender a hacer relajación sin medicación, que es a través de nuestra respiración, a través de
de enfocar nuestra atención en el aquí y ahora, en lo tangible, en la percepción, en observar el proceso de mis propios cuerpos. Y eso tratamos de hacer con ellos. Claro. Algunos escuchan, porque hay aplicaciones, grabaciones que vos puedes escuchar para que una voz te guíe. Vos puedes hacerlo en tu propia casa, toda la noche como antes de dormir, tutorial. lo que sea. Y algunos han logrado implementar eso, pocos. Pero así grupalmente lo logramos, no lo hacemos muy largo, apenas 15 a 10 minutos. Sí. Pero suelen participar muy bien en esos ejercicios y agradecen. Dicen, me pude relajar, me hizo bien. Y eso es lo que tratamos de hacer. Claro. Y eso debería aprender cualquier persona. Ese es lo que hago yo conmigo mismo, ¿verdad? Entiendo. Yo aprendí a canalizar mi actividad a través de cosas que a mí me hacen bien. Son como ejercicios que sistemáticamente dan un buen resultado o mejoran la calidad de vida del paciente. Exactamente, de cualquiera. Pero no estamos hablando de cura. En los trastornos severos, por lo general. Cuando se vuelve crónico, es muy difícil hablar de cura. Ajá. Por lo general, casi de por vida, tienen que tomar medicación, por lo menos una dosis mínima de mantenimiento. Sí. Por el resto de su vida va a tener que estar vigilante si no se acerca una recaída. Y tiene que considerarse como una persona que necesita un especial cuidado para no estresarse ni físicamente ni mentalmente. Por ejemplo, a una persona con un trastorno mental significativo, yo no le recomendaría hacer trabajo de noche, por ejemplo, porque el sueño nocturno es un factor demasiado importante para la recuperación de nuestro cerebro. Entonces es un factor estresante muy grande. Claro. O eso de trabajar como los médicos, unos 36 horas de turno en un tirón. No. Pues tal vez podría hacer un trabajo de oficina con un horario normal, más regular, ¿verdad? Sin problemas, pero esas cosas estresantes, ¿verdad? O una profesión altamente estresante como ser bombero o abogado litigante. Claro. Son momentos de estrés demasiado fuertes que a cualquiera le afecta. Y una persona así debería buscar actividades más relajadas. Vamos a hacer la pausa, estamos en la última parte, después con la licenciada Horst. Realmente da gusto hablar de esto para entender un poco los mecanismos que se desarrollan en una persona que está afectada por este tipo de episodios o de patologías, pero sobre todo porque además ellos ya acompañan la parte posterior. Después del diagnóstico, el tratamiento farmacológico, está lo ocupacional, está qué hago con esta situación y cómo desarrollo mi día padeciendo esta dolencia. Y parece que hay caminos que nos llevan a mitigar muchísimos de los efectos de estas enfermedades y nos ayudan, ¿por qué no también quizá hasta una recuperación? Hacemos la pausa y volvemos. Hoy hablamos con Eva Horst sobre terapia ocupacional, sobre rehabilitación de personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. Quiero decirles antes de seguir que esto es transversal a cualquier condición social, a cualquier procedencia, inclusive desde el punto de vista genético, a cualquiera le puede pasar. Cuidado, no veamos como un fenómeno que a otros y a mí no me va a pasar nunca. Entonces es bueno que lo hablemos y por qué no aprendamos un poco más del tema. Y me quedaba pensando antes de la pausa si la actividad física ayuda también, puede ayudar a personas que están buscando rehabilitarse. Y me decías, licenciada, que en realidad hay varios pilares, entre ellos la actividad física. Esos son temas que tratamos en la psicoeducación. Sí. Explicamos a los familiares y al usuario mismo de que lo que es muy importante es que toda la familia colabore para que se puedan dar esos 5 pilares. Sí. El primero es 8 horas dormir de noche. Dormir de día no es lo mismo. No es lo mismo. 4 horas definitivamente no es suficiente para aquellos trabajadores que están a full, como dicen, Sí. ¿verdad? Pero nuestros usuarios a veces duermen 12 horas o 16 horas y eso tampoco conviene, porque significa que demasiadas horas están inactivos y nuestra funcionalidad y nuestro aparato psíquico es como la musculatura, cuando no la ejercemos
se pierde, se atrofia. Entonces, 8 horas de noche sería lo ideal. Lo segundo es la alimentación. Hay mucha evidencia científica hoy día como la cuestión de la digestión, sobre todo lo que pasa en el intestino grueso con la microbiota, que ese es el lugar donde se genera todo lo básico para que el cuerpo después construya nuestros neurotransmisores. Claro, se habla del cerebro. Le dicen estómago. como el segundo cerebro, Sí, ¿verdad? sí. Y entonces la alimentación con menos azúcar, menos harinas blancas, mucho más verduras y frutas, aumentar al máximo las legumbres y las semillas, reducir carnes, eso sería la alimentación que nos conviene, ¿verdad? Claro, eso para todos, pero también para los que padecen algún Para tipo. prevenir y también para aquel Claro. que padece. El tercer pilar sería la actividad física, que hay otros estudios que hace 30 años a mí no me enseñaron eso, de que cualquier trabajo muscular, sea del brazo, de la pierna, produce sustancias que son químicamente muy parecidos a los antidepresivos. Significa cuando yo hago trabajo muscular, no importa si es lento, largo, corto, cualquier actividad muscular produce bienestar. ¿Alguna rutina? Alguna rutina. Alzar cosas, Entonces, bajar, trabajo doméstico inclusive. Es algo que la familia tiene que acompañar. A toda la familia le haría bien ir por lo menos 3 veces a la semana a hacer una caminata, ¿verdad? Claro. O usar la bicicleta estática Sí. o conscientemente caminar donde uno podría ir en colectivo, en auto también, depende. Después el cuarto pilar es la socialización, mantener contacto con amigos, salir, hacer vida cultural, participar en la sociedad. Es muy importante también para no deprimirse uno. ¿Cómo cuesta eso? Porque generalmente lo primero que hace la persona con una depresión es encerrarse, ¿verdad? Pero habría que acompañar eso tratando en el núcleo familiar de hacer esa actividad. Exactamente. Y el quinto sería también darse tiempo a uno mismo. La reflexión, la meditación, poder estar en paz con uno mismo, estando solo. Y ahí entra también un hobby, algo que yo hago porque a mí me gusta. Y Claro, hay lo que fuera. demasiada gente ocupada que dice, no, para mí solo, ese es tiempo perdido, yo tengo que estar a full, yo tengo que ir a la Esa fiesta, exigencia de la sociedad. aquel acontecimiento, Es que fuimos criados para producir todo el tiempo. y no hace bien. Entonces, es cuestión de personalidad también, algunos necesitan más mezclarse con otros, otros Pero- necesitan más estar a solas, pero todos necesitamos de todos un poco. Un momento nuestro, una pausa es también necesaria. ¿Qué historia esta? Porque los 5 pilares que mencionaste también son aplicables a nosotros, aparentemente Claro, sanos, claro. entre comillas, ¿verdad? A mí me cuesta dormir 8 horas. La alimentación sabemos cómo es en Paraguay, tortilla, empanada, pan, mandioca. Cuesta. Me imagino que también es la creación de nuevos hábitos. Por eso con nuestros usuarios hacemos los martes un grupo de cocina. Ok. Y a veces dicen, acá no vamos a hacer asado a la olla. No, decimos, acá vamos a practicar comer verduras y lo mucho que podemos hacer, ¿verdad? Y Claro. los introdujimos a la famosa carne de soja, la Sí. proteína texturizada de soja que puede sustituir la carne molida. Y hacemos comida con poroto, con lenteja. Bueno. Una reeducación. Los miércoles nos encontramos en diferentes parques y hacemos de 8 a 11, hacemos caminata. Bueno, hacemos pausa y miramos las Claro, plantas pero- y traemos una merienda, pero hemos hecho 5 kilómetros a veces en una mañana, Una y mañana. bastante. Sí. Y los jueves tenemos nuestro grupo de conversación y de psicoeducación y de hacer atención plena. Y la idea es que la gente pueda reproducirlo también el fin de semana en la casa con su familia, para que un día ya no necesite más a nosotros, sino se le encarnó ese otro estilo de vida para que puedan seguir adelante. Esa Sí. es más o menos la idea. Me encanta. Tengo miedo que después de este programa vaya gente que está aburrida en su casa y diga, quiero estar ahí. Hay una diferencia. Tiene que tener un diagnóstico. Sí, ¿Ok? Porque ya me está gustando, incluir amigos, vamos a caminar, vamos a disfrutar. No, se trata de un lugar donde vos te vas al puente para hacer todo esto que estás diciendo en base a un diagnóstico de una depresión severa o de una esquizofrenia u otras. Es así, ¿verdad? Ya.
A veces hemos dado talleres con mi colega psicóloga, justo sobre esa temática. Tenemos preparado unos cuantos talleres. Nos gustaría visitar otros grupos o que nos inviten en colegios justo para dar charlas de prevención y de hablar más sobre esto. Así que estamos abiertos también a recibir ese tipo de invitaciones que podemos también entremeter en nuestro trabajo. Claro, me interesa esto porque usted sabe, licenciada, que el gran problema de la tercera edad en Paraguay es que no hay actividad para ellos. Otros países lo tienen. Uno va a Europa, acá mismo. Hay clubes, tejen, hacen cosas, club literario, lectura. Acá cuesta encontrar. Entonces, la persona que pasa a los 70 años prácticamente ya está destinada a un rincón de la casa a esperar el final, cuando hay muchas actividades que puede hacer. Digo, no se aplica a ustedes porque ustedes están en un tema mucho más complejo, pero qué bueno sería que ustedes lleven la técnica a clubes sociales, deportivos, a parroquias, a seccionales, lo que sea, pero donde haya eso. De hecho, hay una tendencia. Están las señoras que quieren hacer zumba, están... pero es todavía la minoría. Yo creo que es una gran necesidad. Sí. Yo mismo me voy a jubilar el próximo año y estoy pensando que algo voy a tener que hacer. Claro. ¿Verdad? Yo decidí ya no trabajar en mi profesión. Claro. Yo voy a hacer de mi hobby mi futuro trabajo en la tercera edad. Sí. Pero ¿cuántas personas piensan eso antemano? ¿Verdad? No, es que no te preparas. Llegan a la jubilación y después no tienen nada que hacer. Los compañeros de trabajo, que era casi su único vínculo, ya no existe y cuesta. Sería todo un tema también la preparación para una jubilación. Ahora, ese hobby que mencionabas, por ejemplo, lo bueno sería traerlo ya de antes de llegar al final. O sea, es difícil inventar un hobby. No vas a comenzar cuando tenés 65. No. Con más tarde 40 tenés que comenzar a ir a pescar o a leer libros en un grupo literario. Si no, no lo vas a hacer ya. Ya no. Sí. Ya muy así, difícil. Así mismo. Ya. Ahora hay como una tendencia moderna a el exceso ya de la actividad física, inclusive. Tampoco, a ver, esto es muy interesante porque conozco casos. La gente dice, no, yo en el gimnasio ya es mi psicólogo. Está bien, la actividad física es muy saludable, pero no está todo ya ahí. Con eso el problema de angustia o de depresión no se va automáticamente. Ayuda a mitigar, pero hay que seguir tratando. Yo siempre digo, la ansiedad se puede sacar del cuerpo mediante las piernas, haciendo ejercicio fuerte, las manos, manualidades o la mente creativa. Pero si el motivo por el cual me pongo ansioso no cambia, va a estar pues siempre. Y eso es lo que se tiene que trabajar con el psicólogo. Es cierto que el sacarlo del sistema, digamos, ayuda a la actividad física, pero no para evitar la generación de la ansiedad, ¿verdad? Y ahí hay que ver dónde tengo los conflictos, que tal vez podría abordar de otra manera. Yo creo que es muy útil trabajar con psicólogos, tal vez ni un tiempo largo, a lo mejor necesito 5 o 6 sesiones nomás hasta que entendí, mi problema con mi pareja está por ese lado. Vamos a encontrar la solución si yo puedo modificar esto y lo otro, ¿verdad? No significa que una vez me voy al psicólogo va a ser para el resto de mi vida. Claro. Es que a veces necesitas nomás una mirada ajena, neutral, que te puede indicar, mira, yo observo, no sé cómo trabajan los psicólogos, ¿verdad? Pero tienen su manera de detectar tal vez ciertos puntos flojos tuyos o donde te enfrascaste en algo que no sirve y se trata de soltar esos nudos. Último, se nos acabó el tiempo. La vida sexual de una persona afectada por una depresión severa, por una esquizofrenia, ¿debe continuar? ¿Se debe suspender? ¿Es aconsejable una abstinencia? Es un tema para todo un programa, pero por lo menos que me tire una idea, porque deben encontrar también esa pregunta ustedes. Mira, acá en Paraguay existe la creencia que está mal en la cabeza porque le falta mujer. Habrás escuchado, es ¿verdad? Típico, sí. Y al revés. Yo creo que los conflictos del ser humano siempre tienen que ver con la sexualidad, con el temor a la muerte o con ciertos temas místicos tal vez también. Pero no creo que estos temas, son temas tan comunes a todos nosotros que con o sin enfermedad mental uno tiene que encontrar las respuestas sobre estos temas, ¿verdad? Y respecto a la sexualidad, yo tengo que tener mi concepto dentro de qué contexto concibo para mí vida sexual. Correcto.
Estoy de acuerdo. Para personas con trastornos mentales severos es muy difícil tener pareja estable. Si es que tienen actividad sexual, suele ser de manera Solitaria. promiscua, tal vez. También no sé, promiscua. contratando servicios O de profesionales, lo que sea. autosatisfacción. O esto. Es muy difícil para ellos llevar una vida de pareja. Y muchos viven en una abstinencia no elegida, tal vez también. Fabulosa la respuesta, pero excelente, porque dijiste todas las posibilidades y bueno, cada caso es otra vez, como dijimos al principio, particular. Licenciada, que mucho aprendí contigo, te agradezco muchísimo. Les recomiendo a la gente que averigüen sobre el puente. Están ahí en Instagram, ¿me dijiste? En Instagram. ¿Como el Puente Paraguay? El Centro de Rehabilitación. Centro de Rehabilitación del Puente, creo. El Puente, sí. ok. Igual ahí en Google aparece. A mí me invitaron, todavía no pude irme. Ya una vez nos cayó la lluvia, otra vez no pude. Ya llegaré para formar parte también de esa comunidad como observador o como voluntario quizás para ayudar. Pero me parece que necesitamos más puentes en el Paraguay para quebrar esa brecha que hay entre la sociedad sana, entre comillas, y los que están padeciendo una enfermedad que finalmente es una enfermedad profundamente humana y como tal debe tratarse. Licenciada, gracias por venir. Gracias a vos por el espacio. Licenciada Eva Horsch Infran, ella está en Paraguay hace muchos años, nació en Alemania, pero sobre todo dedicó toda su vida a la terapia ocupacional y a, ¿por qué no?, a la posibilidad de la rehabilitación, de la recuperación en casos de enfermedades mentales. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.